encanta. Lógico que puedo crecer, porque con 1% de interés empaco mis brócolis 3 veces más rápido. Solicita ya tu crédito de las oportunidades de Ban Ecuador. Recibe hasta $5,000 con 1% de interés y hasta 30 años plazo. Además, menos papeleo para que tu crédito salga más rápido. ¿Qué esperas? Ven al lugar de las oportunidades. Ban Ecuador. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. El 90% de equipos tecnológicos de la función judicial están obsoletos. Son 10 años sin renovación, pero pensamos en ti y emprendimos el proyecto de modernización tecnológica. Este 2022 se adquirirá 4.531 computadores, 585 escáneres y 22 equipos de videoconferencia. Trabajamos pensando en ti, sin cálculos, para brindarte un servicio eficiente. Estos son los resultados. El Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. ¿Está prendido? ¿Hola? Grabando. ¡Lo logré! Aún no puedo creerlo, pero por fin soy la hija favorita. Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. Pero este año mi regalo fue el mejor. Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de $100 con Pacificar débito o crédito y participa en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Más información en www.bancodelpacifico.com. Hey, ¿te acuerdas del oso perezoso de Salutza? Pues ahora volvió más saludable que nunca. Es que Julián se enteró que con los planes médicos de Salutza y su programa Vitality hay nuevas formas de ganar premios cumpliendo metas de bienestar como dejar el celular 1 hora antes de dormir, comer snacks sin azúcar, conversar diariamente con tus amigos, comer 2 frutas diarias 3 días a la semana. ¿Cierto, Julián? ¡Sí! ¡Maravilloso! ¿Viste? Sé como Julián. Contrata un plan médico de Salutza, disfruta de Vitality y cumple tus metas de bienestar para que ganes muchos premios. Contrata Salutza, gana con Vitality. Conoce más en salutza.com. Contífico es el sistema administrativo y contable en la nube, con el que podrás trabajar desde cualquier lugar. Ingresa ya a www.contifico.com y déjate sorprender con todos los beneficios que tenemos para ti y tu empresa. Administra tu negocio, genera reportes de manera instantánea, factura electrónicamente y mantén al día tus inventarios. Contífico, el software contable y administrativo número 1 del país, con el que tu empresa llegará cada vez más alto. Recuerda, www.contifico.com. Hola, mi amor, mi cosita linda, mi vida. ¿Eres de los que quiere su carro como si fuera parte de la familia? Lo cuidas, lo lavas, lo aspiras. Sabemos que amas protegerlo, por eso usa Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren y protegen al motor desde el arranque. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Si piensas construir, decorar o remodelar, ven a Kiwi Mega Kiwi, manos a la obra. En el mes de papá, tenemos ofertas en herramientas de las mejores marcas para hacer realidad todos sus proyectos. Ven a Kiwi Mega Kiwi, manos a la obra. Ese algo va desde hacer una pequeña gran acción que no nos cuesta, hasta aportar tiempo y recursos para ayudar a otros. En Seguros Equinoxial queremos motivarte a promover juntos el pensar y actuar equitativamente. Creemos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoxial. Este bicentenario lo celebramos gracias a los 17 millones de héroes que nos demuestran que los ecuatorianos podemos lograr grandes hazañas, que se graban en nuestra historia y que hoy siguen siendo el impulso para todo el país. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida en estudios al señor ministro de la Producción, Julio José Prado, y al ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico y empresario. Les invitamos para abordar un tema que está por resolverse luego de un largo proceso. Aquello que algunos países han avanzado sustancialmente. Basta mirar
los acuerdos comerciales que han tenido los dos vecinos, Colombia y Perú. Incluso nos quedamos, aunque tarde logramos y está funcionando, el acuerdo con la Unión Europea. Tan importante, hoy no nos podemos sustraer con nuestros productos, más aún si queremos que tengan su presencia en el mundo, que es tan fundamental. Quisiera empezar con el señor ministro Prado. ¿Cómo va el proceso del acuerdo comercial con México cuando en estos ámbitos se señala si no está todo negociado, nada está aprobado? Es decir, o se aprueba todo o no se aprueba nada. Se ha hablado de un gran avance luego de las reuniones, pero quedan algunas dudas e interrogantes sobre algunos productos. ¿Y qué piensa México respecto del camarón, el banano? Explicar sobre el tema metalmecánico, automotriz, los temas de origen. ¿En qué estado estamos y cómo se avanza en este sentido? Señor ministro, muy buen día. Miguel, muy buenos días. Saludos también a Osvaldo. Primero es un gusto estar por aquí presencialmente después de tanto tiempo en los estudios de Radio Democracia, así que es un gusto estar acá. A ver, vamos directamente al tema. Después quizás en mi siguiente intervención me gustaría poner en contexto la estrategia de apertura comercial dentro de la estrategia de competitividad del país, ¿no? Hablar de qué se está trabajando en la agenda interna, hablar de los temas de valor agregado y cómo nos vamos a preparar de mejor forma para todo el tema de acuerdos comerciales también, que es la apertura, ¿no es cierto?, hacia el exterior. Eso lo comento después. Pero yendo directamente a su pregunta y específicamente al caso México, ¿no? A ver, lo primero es que tenemos un avance sustancial. Es un acuerdo comercial que se comenzó a negociar en el año 2019 y la primera ronda de negociación fue en los primeros meses del año 2020. Cuando nosotros tomamos en el gobierno hace un año el acuerdo comercial, ya había un avance, pero el avance era entre el 30 y 35%, podemos decir, ¿no? Hoy por hoy tenemos un avance en acceso a mercados, por ejemplo, que es la mesa de negociación más amplia, de cerca del 99% de avance, y en términos globales está muy por encima del 98%, faltando solamente 2 mesas de negociación de las cerca de 22 mesas que se negocian, Miguel. Las únicas 2 en las cuales nos hace falta una definición, digamos, ¿no? Es el tema de acceso a mercados, en la cual efectivamente nos falta por definir banano y camarón. Todo el resto de productos ya tienen lo que llamamos un preacuerdo comercial en términos de acceso a mercado de la oferta exportable del Ecuador hacia México o de México hacia el Ecuador. Y nos falta una definición técnica muy pequeñita en términos de unas definiciones de acceso a mercados en términos de servicios, ¿no es cierto? Servicios de telecomunicaciones. Hay un texto que nos estamos poniendo de acuerdo. Y finalmente un tema de origen relacionado con el sector pesquero, pero que en donde ya hay una propuesta sobre la mesa y que los equipos están terminando de negociar esta misma semana, ¿no? Sector pesquero, ¿está incluido el camarón? A ver, no, es otro producto, ¿no? Lo manejamos por líneas distintas. Entonces, ya hay una oferta de acceso a mercado, de hecho, ya tiene acceso a mercado dentro del Tratado de Libre Comercio con México la pesca, eso ya no está en duda. Hubo varias discusiones la semana pasada presencial en la 9ª ronda que tuvimos aquí, y durante esta ronda virtual que hemos ampliado durante esta semana, pues ya se resolvió el tema de la pesca. Entonces, dentro de la oferta exportable del Ecuador solamente quedan 2 productos, camarón y banano. Pero déjeme ponerle en contexto, Miguel. De estos 2 productos que estamos conversando, se han negociado en el acuerdo comercial 6,000 líneas arancelarias. 6,000 productos son los que se han conversado con México para que tengan acceso a mercado. Y todos esos están teniendo acceso a mercado de diferentes formas. Con un proceso de grabación, todavía no le puedo contar detalles de cada uno de ellos porque estamos en la negociación, pero sí le puedo decir que va a ser o inmediato o muy, muy rápido, ¿no es cierto? Pocos años para que esos productos puedan ingresar al mercado de México. No así en los 2 productos, digamos, de mayor exportación del Ecuador hoy por hoy, que son el camarón y el banano, en los cuales todavía estamos negociando, y lo que estamos a la espera es de una contrapropuesta, digamos, de México, ¿no es cierto? Porque México lo que ha dicho en estos 2 productos es: yo quiero excluirlos de la negociación. Y el Ecuador lo que ha dicho desde el inicio es: no es viable para nosotros no tener acceso a mercado en esos productos. Pongámonos de acuerdo en cómo, ¿no? Puede ser cuotas, puede ser plazos, puede ser un periodo de desgravación, de la misma forma que nosotros hemos buscado, ¿no es cierto?, periodos de desgravación amplios para los sectores que usted menciona. Por ejemplo, el automotriz, el metal mecánico, el industrial, el acerero, el textil, etcétera. Todos ellos van a tener plazos de desgravación que son
muy similares o incluso en algunos casos mejores que los que se consiguió en el caso de la Unión Europea, ¿no? Entonces, plazos que le permita a la industria local ponerse a tono con la competencia, ¿no es cierto? Y prepararse durante varios años, 5, 6, 7, hasta 10 años en algunos casos, para que pueda prepararse para esa importación de México que sin duda que va a venir. Bienvenido al ingeniero Osvaldo Landázuri. ¿Cómo ve usted este proceso para llegar al acuerdo con México? Siempre los acuerdos frente a realidades, frente a problemas de competitividad, fundamentalmente en el Ecuador, a veces resulta complejo y difícil su enfrentamiento. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Julio José y a la audiencia. Bueno, yo creo que he discrepado abiertamente con la estrategia que ha llevado el Ecuador en cuanto a la negociación de los acuerdos comerciales. He sido muy objetivo, tratar de ser constructivo también en las posiciones. Yo creo que eso le hace bien al país. ¿En qué sentido? En que yo creo que un acuerdo comercial tiene distintas aristas. Una arista es indudablemente la del negocio, es decir, cuánto voy a vender, cuánto voy a comprar, y eso es indudable. Yo creo que muchas veces los dogmas le alejan a esa realidad de un acuerdo comercial en las decisiones. Y es entonces cuando corres el riesgo de que los acuerdos comerciales no surtan todo el efecto que pueden surtir. Porque es indudable y eso nadie discute, ¿no? Es decir, pensar que el Ecuador esté cerrado, eso no está en discusión. El asunto es comercializar justamente, es decir, hacerlo con el mundo de manera justa y por otro lado en igualdad de condiciones, relacionado con lo primero. En esa línea yo no comparto que un acuerdo comercial sea como una especie de favor que se le pide al otro país. Y yo he dicho eso, es decir, mi impresión cuando he conversado con empresarios mexicanos es que ellos están en una posición superior de negociación. Por supuesto, Julio José, nuestro ministro, tendrá su visión y mucho más cercana que la mía, pero esa es la mía. Es decir, yo veo que ellos dicen, bueno, ustedes están desesperados por entrar a la Alianza del Pacífico, que podemos hablar al respecto, Miguel. Es decir, Alianza del Pacífico que ahora está mucho más virada a la izquierda que antes, ¿no? Pero en resumen, eso es un tema. Y eso me parece que pasa por dos errores, que es primero estar como que rogando casi que nos dejen entrar a la Alianza del Pacífico. Las expresiones son como para conversar, ¿no? Es decir, sí, rogando puede ser un poco duro, difícil, pero es lo que yo he visto. Y por otro lado, poniendo plazos y fechas. O sea, yo creo que se devalúa la palabra del Ecuador cuando uno dice, bueno, voy a cerrar esto hasta diciembre, voy a cerrar esto hasta marzo. Lo mejor es la posición que yo he visto de Julio José en los últimos días diciendo, perfecto, esto se va a negociar bien y entonces se va a cerrar. Y eso aplaudo y me parece muy bien esas declaraciones. Claro, ingeniero Landázuri, esto de los plazos, por experiencias del Ecuador, por la inestabilidad, la falta de políticas de Estado, vea lo que pasó con la Unión Europea, cuánto nos demoramos para lograr y entramos en condiciones de alguna manera desfavorables al arranque frente a lo que lograron en grupo Colombia y Perú. En ese sentido, el caso de Estados Unidos, esa falta de una política firme, más allá de los gobiernos de turno, también nos ha demorado y no hemos podido lograr. El plazo no es bueno a fin de incluso acelerar procesos internos para adecuarnos a esa realidad. Sí, por supuesto, y el plazo lo tendrá el gobierno. Yo lo que creo que está mal es hacer público ese plazo, es decir, bueno, voy a cerrar hasta mañana. Luego los ministros, el presidente tendrán sus plazos y está muy bien que los tengan. Y tenemos que avanzar rápido en estos procesos, es indudable eso, Miguel. Pero lo cierto es que yo me refiero a esa estrategia que se ve hacia afuera, es decir, lo que se transmite hacia afuera. Entonces, creo firmemente también que el tema de los acuerdos comerciales tiene varias aristas para ser analizada. Es decir, si es que uno se da cuenta, por ejemplo, lo que va a venir con China, son desafíos muy importantes que tiene el país. Y entonces podemos hablar, y entiendo que Julio José nos va a exponer la agenda de competitividad y todo lo demás, pero lo otro que yo veo desde la opinión y desde la arista mía, que es industrial, pero también es arista comercial, participo en diferentes actividades de negocios, inmobiliaria, educación, diversas. Pero lo que yo veo desde la práctica es que ese apuro que tenemos o esa velocidad, que está bien tenerla para cerrar acuerdos comerciales, no la tenemos como contrapartida del Ministerio de la Producción. Es decir, debería ser exactamente igual el apuro que tenemos para cerrar y firmar un acuerdo que prepararle al país para ese acuerdo. Porque de lo contrario, lo que va a pasar o lo que podría pasar es que indudablemente los acuerdos comerciales presentan desafíos, insisto. Y entonces tú tienes sectores ganadores y perdedores y eso es legítimo que pase. Es decir, los sectores ganadores son
En el caso ecuatoriano, los agroexportadores. Los perdedores en este caso serán industrias, serán actores más pequeños, pero ahí viene el nuevo desafío de los acuerdos comerciales que yo he visto que el mundo nos ha enseñado, y es incluir al país en cadenas de valor más largas, es decir, buscar que estemos en cadenas de valor más largas. Ingeniero Landazuri, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que tienen ustedes como sector, como empresarios, frente al acuerdo comercial con México? Bueno, yo creo que, a ver, más que como empresario, yo creo que como ecuatoriano, obviamente desde la arista empresarial, tenemos recelo de que esto se cierre al apuro, es decir, que se cierre porque tenga que cerrarse, incluso porque ya hay visitas de nuestro presidente a México, porque ya tenemos precedentes. Está el caso de Guatemala, que sería interesante que nos cuente Julio José qué pasó con los tableros de madera cuando se profundizó ese acuerdo. Es decir, no se incluyó la principal oferta exportable de nuestro Ecuador, de nuestro país hacia Guatemala. Entonces, todo eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar que luego venga otra ola del péndulo político en el Ecuador y nos diga: ahí están los acuerdos que están mal firmados, no hemos sacado más empleo, no hemos sacado más ventas del país al extranjero. Y eso es lo que queremos debatir, conversar y entender cuáles son los puntos de vista del gobierno. Porque el otro tema, Miguel, quizás con esto termino esta primera intervención, es que tampoco puede ser que la estrategia comercial sea una especie de lluvia de ideas. Es decir, en donde nuestro presidente va a Argentina, va a Uruguay, en donde ya tenemos acuerdos comerciales, y les ofrece un acuerdo comercial y le dice a Uruguay que va a importar lácteos. Entonces, indudablemente, como un gerente de una empresa, el presidente también tiene que someterse a una estrategia, porque de lo contrario el país se le ve errático, se le ve como que busca por un lado, por otro lado, luego intenta por aquí, intenta por allá, y tenemos declaraciones de México, luego los lecheros, los carniceros en Ecuador, y entonces esa información yo creo que es la que más daño le hace al propio gobierno a la hora de impulsar esta agenda que es necesaria impulsar. Vamos a plantearles a los dos invitados un tema tan fundamental en dolarización como es la competitividad. Y aquí tiene parte las políticas que emana el Estado, el gobierno de turno, y por otro también los grandes desafíos de adecuarnos a una realidad frente a proteccionismos que también ha habido en nuestro país. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que se reclama? Estrategia de competitividad, el tema de dar valor agregado, etcétera. Ministro Prado. Gracias, Miguel. A ver, creo que están claros los puntos de discrepancia, digamos, con Osvaldo, y vale la pena irlos abordando entonces uno por uno, ¿no es cierto? Para ir viendo. Lo primero, comienzo por prácticamente lo último, el tema de Guatemala, ¿no es cierto? En el caso de Guatemala, los tableros no son la principal exportación a Guatemala, son la línea blanca, el camarón y algunas otras frutas que se exportan, y todas esas tienen acceso a mercado, ¿sí? En el caso de Guatemala, vamos a los otros temas que mencionó Osvaldo. Por ejemplo, en el tema de negocio, a ver, nosotros hemos dicho abiertamente que el rol de un gobierno en medio de los acuerdos comerciales es hacer la mayor cantidad de acuerdos comerciales de tal forma que sean los empresarios, el sector privado, con una valoración de su negocio, quienes puedan ver dónde hay más oportunidades y menos oportunidades o sensibilidades en los casos, para que ellos mismos puedan defenderse. Lo que no puede pasar es lo que ha habido en el Ecuador durante los últimos 30 años, 20 años, que es: yo solo negocio un acuerdo comercial por dogma, es decir, o yo solo negocio con China, o yo solo quiero negociar con Europa, o yo solo quiero negociar con Estados Unidos, o quiero negociar solamente con Rusia, o etcétera y demás, o no quiero negociar, ¿no es cierto? Lo que nosotros proponemos es una agenda en la cual pasemos del 43% que tenemos hoy por hoy de cobertura de acuerdos comerciales a nuestra oferta exportadora a cerca del 60%, y quizás, ojalá, si logramos, por ejemplo, un acuerdo comercial con Estados Unidos, al 80% de nuestra oferta exportable en los próximos 3 años. ¿Por qué? Porque no tenemos dogma, porque más bien lo que queremos es seguir el ejemplo de la práctica, de la teoría, de la realidad de lo que ha pasado con acuerdos comerciales para países de tamaño mediano como el Ecuador. Yo sí creo que hay unas muletillas que se utilizan, también las que utiliza Osvaldo en ese sentido, de que, por ejemplo, estamos pidiéndole un favor a México, tal como dice Osvaldo. No hay tal, pero sí hay una realidad, Osvaldo, y todos quienes nos escuchan. Hace 16 años se acabó el último gran acuerdo comercial, que era con Estados Unidos.
no logramos terminar, no logramos culminar, ¿no es cierto? Se logró hacer un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero en cada uno de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con la China incluso, con Alianza del Pacífico, el Ecuador llega tarde. Entonces tenemos que nosotros remontar el camino y decirle a esos países por qué es que deberían ahora creerle al Ecuador que necesitamos un acuerdo comercial. Y le pongo el ejemplo de lo que me sucedió con Corea del Sur. Con Corea del Sur el acuerdo comercial quedó trunco hace 6 años. Se paró la negociación con poquísimo avance, menos del 6-8% de avance, pero después de muchísimas rondas de negociación. Resulta que yo me reuní hace cerca de 3 meses con el nuevo ministro de Comercio Exterior de Corea del Sur, que resulta que era el jefe negociador en ese momento del acuerdo comercial, en ese momento con el gobierno de Rafael Correa, del acuerdo comercial con Corea del Sur. Y me dijo, fue el acuerdo comercial más frustrante que ha tenido que negociar Corea del Sur, porque nunca avanzábamos, nos daban largas, no funcionaba. Y lo primero que me dijo es, ministro, yo confío en lo que usted está diciendo, etcétera, demás, pero ¿por qué debo creerle al gobierno ecuatoriano que ahora ustedes van a ser serios? Bueno, le demostramos, nos pusimos en la mesa y ahora estamos ya negociando dentro de poco la primera ronda de ese acuerdo comercial en este gobierno, ¿no? Entonces estamos avanzando. Entonces, sobre el equipo de negociación, yo quisiera que Osvaldo me diga, ¿dónde están esperando en fila los negociadores de TLCs para tomarlos y traerlos al Ecuador? Porque Osvaldo ha dicho, y lo dijo en Ecoavisa, que tenemos un mal equipo negociador, que no son expertos, que están regalando al país. Esas son las muletillas. Bueno, le voy a decir quiénes son nuestro equipo de negociador. Tenemos el equipo que negoció, por ejemplo, el acuerdo comercial con la Unión Europea. Tenemos el equipo que negoció en la etapa que estaba funcionando el TLC con Estados Unidos. Nuestro viceministro Daniel Legarda, que maneja todo el equipo comercial, es una persona que entiende perfectamente de negociaciones de acceso a mercados. Yo mismo, Miguel, ministro de Comercio, yo estuve en las negociaciones del TLC de Estados Unidos como asesor en ese momento, hace 15 años. Entonces, tenemos el mejor equipo en este momento, de lo que podemos tener en el Ecuador, y está preparado para ello. Pero además, ¿cuál es la mejor forma de hacer empresa? Emprendiendo. ¿Cuál es la mejor forma de aprender a invertir? Invirtiendo. ¿Cuál es la mejor forma de aprender a negociar? Negociando. Con lo cual, eso es lo que estamos haciendo, utilizando los acuerdos comerciales que vamos avanzando para poder siempre mejorar la estrategia de negociación. Y lo hemos venido haciendo desde el pasado. Entonces, mientras más acuerdos comerciales firmemos, mejor preparado estará nuestro equipo de negociación para ir avanzando. Pero tenemos un excelente equipo hoy por hoy. El segundo tema, se está dando al apuro el tema. Pues bueno, no hay un apuro. El tema es que tenemos abierto hoy por hoy al menos 6 probabilidades de acuerdos comerciales al mismo tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo es abrir un abanico muy importante de opciones de tener acuerdos comerciales, porque lo único que no está en discusión es que el Ecuador está atrasado al menos 15 años frente a nuestros países vecinos y tenemos que atrapar el tiempo. La pregunta ahí sería, ¿cuánto sería lo adecuado? Volver a esperar 15 años para tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, esperar 10 años para tener un acuerdo comercial con México, con China, con Corea del Sur, con Estados Unidos, con Canadá. ¿Cuánto tenemos que esperar? Las mismas preocupaciones o las mismas muletillas se utilizaban hace 15 años y cuando estábamos negociando el TLC, y las mismas se utilizaban también cuando estábamos negociando el acuerdo comercial con la Unión Europea. Y resulta que con la Unión Europea se decía que iba a destruir la industria, que iban a quebrar las empresas. No ha quebrado ni una sola empresa por el acuerdo comercial con Europa. Ahora estamos avanzando sobre los acuerdos comerciales que nos permitan más oportunidades. ¿Y por qué son buenos los acuerdos comerciales? Con esto termino, Miguel. Sirven por varios motivos. Primero, evidentemente, para la oferta exportable. Segundo, porque los acuerdos comerciales sí nos ponen plazos para que la agenda que la agenda interna, la agenda de desarrollo productivo interno, tenga plazos, que son lo que pide Osvaldo, que estoy absolutamente de acuerdo. Si no tenemos acuerdos comerciales y un plazo finito en el que decimos, oye, de aquí en 5 años, 10 años, 7 años, lo que sea, me llega ese producto, me llegan los autos, me llega la metalmecánica, me llegan los textiles, etcétera, no nos ponemos presión competitiva nosotros mismos para poder mejorar a nivel interno. Y nos volveremos a ver la cara en 10, 15, 20 años, cuando yo evidentemente ya no sea ministro, y volvemos a decir, aquí sigue la industria sin avanzar. ¿Y por qué? Porque también cuando hacemos acuerdos comerciales, se traen productos para que las cadenas productivas locales y las empresas locales puedan abaratar sus costos de producción. Y el último tema, ¿qué mejor, Osvaldo, que un acuerdo comercial para hacer lo que tú pides, que es justamente que nos insertemos en las cadenas de valor global? No hay forma
en la que una empresa local puede insertarse a nivel internacional si no tenemos acuerdos comerciales. Porque cada vez que tratamos de exportar nuestros excelentes productos, que los tenemos de excelentes a nivel manufacturero y a nivel también agroindustrial, los tenemos de excelentes, vamos a los países de afuera y resulta que nos cobran aranceles carísimos, tenemos barreras fitosanitarias, no podemos entrar y nuestros empresarios entonces regresan y dicen, oye, no puedo exportar. Ministro Prado, ¿cuál es la estrategia de competitividad? Porque esto es fundamental para marcar un derrotero, una ruta para avanzar en estos procesos. Primero, Miguel, algo que yo le dije a todo el sector productivo, ¿no es cierto?, que son mi grupo natural de interés, digamos, ¿no es cierto?, a todo nivel, de las grandes empresas, los gremios, las pequeñas y medianas con los cuales trabajamos en el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Yo les dije, algo que les voy a ofrecer aquí es que no vamos a hacer ni una nueva consultoría para diagnosticar lo que pasa en el Ecuador. Yo he trabajado en competitividad, en desarrollo económico, desarrollo industrial, toda mi vida. Desde hace 15 años he trabajado justamente en poder desarrollar agendas de competitividad. Y eso es lo que le hemos propuesto al Ecuador. Esta es la agenda Ecuador Compite. Acá les muestro a ustedes, digamos, ¿no es cierto? Esta es la agenda Ecuador Compite que estamos proponiendo y tiene 3 ejes. Y con gusto le paso después a Osvaldo y Miguel para que lo vean con detalle. Ecuador Compite es la agenda de competitividad más integral y más bien estructurada que ha tenido el Ecuador en su historia. Y lo digo así con todas las palabras. Y tiene 3 líneas de acción. La primera línea, el Ecuador productivo. El Ecuador produce. ¿Qué necesitamos ahí? Sentar las bases de competitividad. Menos costos de producción, bajar aranceles, más eficiencia en trámites, menos burocracia, ¿no es cierto?, para que haya más empresas de buen tamaño, etcétera. Institucionalizar el proceso y permitir que las normas de calidad funcionen bien, no como una barrera de acceso al mercado, sino para proteger al consumidor y proteger a las empresas formales. La segunda línea, el Ecuador global, la que estamos conversando en este momento. Más oportunidades en el mundo, más atracción de inversiones para que haya encadenamiento local, más promoción de exportaciones. Y la última línea, la que casi no se ha trabajado en el Ecuador, la línea Ecuador Innova. Para que, si tenemos competitividad en los costos, si tenemos competitividad exterior abriendo mercados, que haya más empresas innovadoras que generen valor agregado, más emprendimiento, no solo de subsistencia, sino emprendimiento fuerte que pueda aprovechar esas oportunidades. Y tenemos líneas de acción perfectamente estructuradas para cada una de estas 3 líneas estratégicas que le he dicho. Esa es la estrategia de competitividad y no estamos inventando nada. Esto es lo que están haciendo otros países o han hecho otros países en América Latina y en Europa por los últimos 30 años. Esa es la agenda que le estamos proponiendo al Ecuador en línea con los acuerdos comerciales. Fíjense, acuerdos comerciales es una acción de la estrategia de competitividad que estamos proponiendo, pero hay que hacerla. Ingeniero Osvaldo Landazuri, usted decía en su intervención anterior, evidentemente en una negociación, aunque lo ideal es el ganar, sin embargo, en este tipo de negociaciones, especialmente con países mucho más grandes, a veces se gana en ciertos sectores y a veces se pierde. ¿Cuál es la preocupación que tiene en este sentido cuando ha habido sectores que con los acuerdos comerciales, pasó con la Unión Europea, pone enormes desafíos cuando no estamos al nivel del otro sector, quien está en la contraparte, en este caso México? Yo creo, Miguel, que los desafíos, y voy a abordar algunos de los temas que Julio José los mencionó, estoy de acuerdo en muchos, es decir, el Ecuador no puede esperar y indudablemente si a mí me hubieran preguntado respecto a Estados Unidos, estaba yo muy joven todavía en ese momento. Es un acuerdo, un debe, ¿no? Es decir, es un asunto que no puede esperar. Creo que hay acuerdos y hay acuerdos, ministro, es decir, habrá temas que unos pueda ponerles más urgencia que otros. Entonces yo no creo, por ejemplo, que los acuerdos comerciales estén todos en el mismo nivel. Entonces, primero, hemos pasado por la experiencia con Brasil y yo le pregunto al país, también a Julio José, ¿qué hemos vendido a Brasil, qué hemos vendido a Argentina, pese a que ya tenemos acuerdos comerciales con ellos? No les hemos vendido nada, justamente porque está mal negociado ese acuerdo. ¿Y también por qué? Porque las ventajas comparativas, sobre todo de Brasil, chocan mucho con las nuestras. Entonces, indudablemente, debería haber un ranking dentro de los acuerdos comerciales. Para mí, primero, y voy a abordar el punto suyo, Miguel, inmediatamente, pero para mí el primer acuerdo es Estados Unidos. Entonces yo le digo al gobierno, está mapeado, por ejemplo, con China, que no nos vaya a poner candados luego con Estados Unidos.
Es decir, todo eso es parte de la discusión que debemos tener. Sabemos que el gobierno muy bien ha hecho un estudio de este impacto que sería el acuerdo con China. 500 millones, 555 me parece, de lo que pude ver. Mil millones positivos. No, sí, me refería a otra cosa, Julio José, me refería al sacrificio fiscal. Las importaciones subirían 19% de lo que vi, las exportaciones la mitad de las importaciones, es decir, son desafíos importantes. No con esto digo no China, no se entienda por eso. Lo que digo es cómo vamos a entender eso. Con China vamos a meter, y voy a empezar a abordar lo suyo, Miguel. Con China debemos meter, Julio José, sí o sí, el tema laboral. Es decir, nosotros estamos compitiendo con empresas que son estatales, en el caso chino. Entonces tampoco debemos ser tan ingenuos de pensar que el acuerdo comercial por sí mismo le va a abrir las puertas al sector privado. Le va a abrir siempre y cuando se negocie bien. Entonces, cuando uno viaja a China, yo hago muchos negocios con ese país en la arista comercial nuestra, es facilísimo importar y vender, es un lindo negocio. Lo cierto es que uno va y ve que los trabajadores viven en esas fábricas. Veo, por ejemplo, que en el TECMEC a México, Estados Unidos le dice muy bien, usted va a seguir conmigo siempre y cuando no firme acuerdos comerciales con países que no son democráticos. Veo, por otro lado, iniciativas legislativas en Estados Unidos que le dicen al gobierno norteamericano, ¿por qué no les damos incentivos a los latinoamericanos? ¿Bajo qué premisas? Bajo que no aumenten su comercio con China, y la otra premisa obvia es que no nos manden migración. Esas están. Entonces yo lo que digo es que hay que aterrizar un poco la estrategia comercial en lo que significa la geopolítica y la competitividad, indudablemente, que nos mencionó Julio José. Entonces, ¿yo qué pregunto? ¿Cuál es la estrategia exacta del país si vamos a subir los salarios indefinidamente hasta los 500? No es indefinidamente, está mal utilizado el castellano. 4 años. Hasta los $500. Muy bien. Nos vamos a colocar en los salarios más altos de los países emergentes, en dólares. ¿Qué hacemos ahí, ministro, con la mitad de salario en México? Es decir, no para no cerrar el acuerdo, cuidado, para que en la negociación digamos, muy bien, tenemos que incluir temas laborales, ambientales. ¿Qué hacemos con los temas de propiedad intelectual en el caso chino? De lo que yo pude conversar con su equipo negociador, es un acuerdo no de última generación, es un acuerdo que no va a considerar eso, y eso con China es muy peligroso. Entonces, yo creo que esos temas sí hay que debatirlos. Por ejemplo, ese estudio tiene que ser público, el estudio, y nos tiene que decir el gobierno, y tenemos que juntos debatir cuál es la mejor estrategia. Yo creo, por ejemplo, firmemente, Miguel y ministro Julio José, que la mejor manera para lograr los acuerdos, según la propia teoría de juegos que nos enseñan en las escuelas de negocios, es la cooperación. Si aquí nos unimos exportadores y productores para proteger nuestros intereses, probablemente sea el mejor camino para que el Ecuador gane en conjunto, porque sectores perdedores va a haber, Miguel. El tema es que el país gane como país. Es decir, si es que la balanza comercial con México, en vez de $500 millones deficitaria, se hace mañana 400, 800, ya ganó el país, perfecto. Pero tampoco me parece que es objetivo, ministro, decir que está cerrado el 99% de la negociación. Si el camarón y el banano es la mitad de nuestra oferta exportable no petrolera al mundo. Entonces ese es el tema, o sea, es el tema camarón y banano. Entonces yo creo que ahí sí hay como que un poco de opacidad, como que no es tan claro el mensaje que el gobierno manda, y eso ocasiona incluso tergiversaciones o cambios respecto a la estrategia que, yo insisto, le hacen daño al propio gobierno. Ingeniero Landazuri, quisiera remontarme a lo que ocurriera con la dolarización, y esto con el mayor respeto y consideración que tenemos, provenimos del sector privado, especialmente en el sector exportador. Se vivió casi de la devaluación en esa época. Casi salían los roles de pago porque se recibían dólares, se cambiaban en el Banco Central y se vivía eso. La dolarización ha sincerado la realidad en el país. Y claro, ha habido sectores que han sido protegidos y eso en su momento ha sido bien, pero esa protección de alguna manera
no ha permitido mejorar la competitividad por razones obvias. En el caso de la industria automotriz que hemos escuchado, preocupación y están en su legítimo derecho, no han tenido aranceles y protecciones casi al 50% por 40 años. Y esto uno escucha al usuario, ¿por qué yo puedo comprar un vehículo de trabajo en Colombia o en Perú, especialmente en Chile, casi con frente a lo que se adquiere en el Ecuador, casi un 100% de diferencia? Quiere decir con otros países en donde no hay ese nivel de protección casi del 50%. Bueno, yo no soy vocero de ningún sector, es decir, aprendí esa lección desde que empecé en las motos. Eso es un horror. Pero indudablemente respondo la pregunta, bueno, diciendo los temas específicos del sector automotriz, pues lo maneja el director ejecutivo de la Cámara. Sí, el sector tiene que dar respuesta al respecto. Es decir, nadie está buscando, Miguel, que eso se mantenga en el tiempo. Lo que estamos buscando es, por ejemplo, proyectos como los que acaba de lanzar Colombia, regionales, con marcas mundiales que tiene el Ecuador, que es muy interesante lo que tenemos aquí en el país, en el sector automotriz, industrial. Eso es lo que buscamos, pero los detalles yo no los quiero abordar porque no soy un vocero, pero lo cierto es una realidad. Entonces nadie está pidiendo aquello. Yo primero creo firmemente que la competitividad no está en la moneda. Es decir, la competitividad está en la estructura del país, Miguel. Entonces, no es que el dólar te hace menos competitivo, tal vez te dará una desventaja temporal, pero lo que a mí me quedó clarísimo en los estudios que he realizado y mi experiencia en mi vida es que la competitividad es mucho más profunda. Y entonces, la competitividad en el Ecuador, más que por el dólar, que para mí tiene muchas más ventajas que desafíos, yo ni siquiera los llamo desventajas, sino desafíos, la competitividad está en lo que le acabamos de preguntar a Julio José, es decir, ¿qué hacemos con impuestos? ¿Qué hacemos con salarios? ¿Qué hacemos con tasas de interés? ¿Qué hacemos con las relaciones laborales que el país está lanzando? Porque lo otro que también hay que entender como empresarios, estimados amigos, es que, muy bien, nos encontramos con un freno en la Asamblea en el tema laboral. Y sin embargo, el acuerdo comercial sigue avanzando. Y decimos, muy bien, vamos a firmar. Y acá la incertidumbre te dice como empresario, bueno, lo de acá, lo de la competitividad, que yo creo que además Julio José tiene la mejor intención, eso que no quede duda. Es decir, eso que no es para nada una apreciación personal. Yo creo que es un excelente ministro, de los mejores que hemos tenido. El tema es del país. El tema es del país. Yo he comentado en algunas entrevistas, el país es el que no es competitivo. Nadie es competitivo. Es decir, todos estamos pagando unos sobrecostos increíbles en un montón de temas. Claro, este desafío hay que asumirlo, hay que enfrentarlo, porque finalmente el usuario dice ¿qué va a pasar en este acuerdo comercial en perspectiva, ingeniero Landazuri? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la industria automotriz mexicana instalando en el Ecuador, cuando aquí el usuario, sea una persona que adquiera una camioneta de trabajo, sea una familia, cómo justificar el que aquí haya recargos frente a países como citaba Perú o Chile, casi del 100% de diferencia? Sí, primero ahí hay que ver, Miguel, cuánto de estos son impuestos, es decir, estamos viendo ICES, por ejemplo, no solo en el tema de vehículos, yo no sé si Julio José tiene eso mapeado, pero un tema que lo veníamos discutiendo desde varios gobiernos, las motos, que es otro negocio en el que yo participo, que es un vehículo de trabajo, en el Ecuador paga ICE, impuesto a consumo especial. Una moto de $1,000 que utiliza la persona que no tiene que comer, paga ICE. Entonces, si nos ponemos a ver, ahí tienes de las dos cosas, Miguel. Es decir, tienes por un lado un asunto estructural, es decir, una carga impositiva muy alta. Y por otro lado, claro, la necesidad de competir en condiciones adecuadas. Es decir, insisto, si Colombia tiene una industria automotriz, una industria de motocicletas que es boyante, estuve en Colombia la semana anterior, es increíble, y que da mucho empleo y todo. Yo no creo que el Ecuador deba ser diferente. El asunto es que Colombia, y eso lo quisieron impulsar en el gobierno y parecía muy bien, tienen zonas francas, no tienen impuestos, la mano de obra cuesta casi la mitad. Entonces, claro, todo eso debe estar en discusión y entiendo que el ministerio está llevando adelante un análisis que me parece que es interesantísimo. Costos. Veamos con el ministro, veamos costos. Es decir, yo le puedo mostrar mi estructura y le puedo entregar mi estructura de costos. Y veamos juntos dónde está ese sobrecosto. ¿Para qué? Para que cuando nos negociemos con China
con México, digamos muy bien. Por ejemplo, Corea. Corea era bien interesante, ministro, cuando yo me reunía con las multinacionales que negociaban. En ese tiempo Corea llegaba hasta un límite de abrir sus costos. Y luego ya entraban, adivinen qué, subsidios. Esas empresas tienen subsidios, Miguel. Corea subsidia su acero. China subsidia a sus exportadores. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tiene que estar mapeado. Es decir, tenemos que negociar con las cartas abiertas. Y luego de eso sí decir, bueno, si no es competitivo el señor Pepito, Osvaldito, Juanito, que se dedique a otra cosa, obvio. Pero sabiendo que no eres competitivo por naturaleza, no porque el país te hizo no competitivo. Señor ministro, a propósito de esto, ¿se puede revisar y verificar, porque eso es importante, como citaba el ingeniero Arandazurí, costos, tema de impuestos, recargas y también el peso específico, tasas de interés, el tema de los salarios que son diferentes frente a otros países, el caso de México? Absolutamente, Miguel. Y voy a abordar eso ahora mismo. Y para ir por partes nuevamente en el tema. A ver, abordemos primero el tema de la opacidad, por ejemplo, ¿no? Que creo que eso es muy importante darle una respuesta clara al país, no a Osvaldo. Porque sería muy grave que los acuerdos comerciales se consideren que no dan información, que no hay acercamiento a los sectores productivos, a la academia y demás. Algo que hemos hecho y que Osvaldo lo reconoce es crear el cuarto adjunto de negociación privado. Nunca antes ha existido un cuarto adjunto de negociación privado. Hemos tomado este ejemplo de lo que los negociadores chilenos, ¿no es cierto?, los negociadores peruanos y de lo propio que tiene México, ¿no? Es decir, no existía esto, lo hemos puesto en marcha hace cerca de 8 meses, ¿no? Me hubiese gustado que esté desde el inicio de la negociación de México, pero no estuvo. Lo creamos en este gobierno justamente para poder decirle al sector privado, mira, sé parte de la negociación. No solo el sector público a través del Ministerio de Comercio Exterior, sino también la Cancillería, por ejemplo, que nos ponga su contingente para que esté ahí, pero también el sector privado. Y eso nos ha servido muchísimo. Tuvimos una delegación en la ronda número 8, ¿no es cierto?, que fue a inicio del año en México, de 12 empresarios y representantes gremiales de varios de los sectores que comenta Osvaldo, ¿no es cierto?, del sector automotriz, metalmecánico, textilero, del sector maderero, etcétera y demás, que estuvieron ahí, ¿no es cierto?, y que pudieron negociar en realidad con sus contrapartes privadas. El gobierno es el que negocia el acuerdo, pero se puede ayudar a suavizar, digamos, las partes de lado y lado con ese equipo de la parte privada, el cuarto adjunto de negociación privado. Yo creo que eso es transparencia. Lo otro es que en la página web del ministerio está colgado el estudio de accesibilidad de México, por ejemplo, estaba abierto. En los gobiernos anteriores no se daba esa apertura, está subido ahí para que cualquiera lo pueda revisar y analizar. Y lo mismo iremos haciendo con los otros acuerdos comerciales, que están, como digo, en su primera etapa. Tenemos que tener cuidado con cuándo se publican esos estudios, porque si no, la contraparte puede utilizar eso en contra nuestra, ¿ya? Entonces es un tema que tenemos que manejarlo muy bien. Entonces, opacidad está bien. El otro tema es que estamos listos para negociar. Hemos reestructurado totalmente la forma en la que se compone el equipo de negociación. Y porque el presidente nos dijo, quiero tener 10 nuevos acuerdos comerciales. Ahora tenemos 10, quiero 20 durante los 4 años de gobierno. Ok, presidente, ¿cómo hacemos eso? Necesitamos presupuesto, necesitamos tener nuevos equipos negociadores, y lo que hemos hecho es equipos multidisciplinarios y lo que llamamos equipos ad hoc. Es decir, si vamos a negociar China, necesitamos un jefe negociador. Si vamos a necesitar Canadá o Estados Unidos, necesitamos otro jefe negociador. Y así lo vamos trabajando. Y es por eso que tenemos también el tema con el propio México. México y Ecuador están por entrar a negociar Corea del Sur. Los dos países están interesados en Corea del Sur. Y eso le hemos dicho a los mexicanos, oigan, por eso es que necesitamos justamente liberar equipo negociador para que vayan también a negociar allá, porque el equipo de China es otro separado, y si es que llegamos a abrir algún país en América Latina, también será otro equipo separado. Opacidad. No existe equipo negociador listo, nuevos equipos de jefes negociadores y muy bien liderados por el viceministro Daniel Garda y directamente por mí también. Te agradezco el comentario de paso, Osvaldo, de que este ministerio funciona bien y demás, porque te escuché el otro día decir que no había ministerio de la producción. Bueno, aquí hay ministro de la producción y estamos avanzando sobre esta estrategia de competitividad. Sí, entonces, y el otro tema que usted trae a colación, Miguel, el tema del consumidor. Impuestos, salarios. Vamos a dos temas, costos y el consumidor. En el consumidor, a veces nos olvidamos que los acuerdos comerciales son también para el consumidor. Y me refiero al consumidor intermedio, es decir, la industria que compra productos de afuera y que los tiene que traer a menor precio, porque ahora vienen carísimos los productos repuestos, etcétera y demás, para que lo utilice la propia industria
materias primas, insumos, bienes de capital, y al mismo tiempo el consumidor final. No está bien, Miguel, que tengamos camionetas de trabajo o motos que son también para trabajo, que cuestan el doble, el 100% de lo que llegan a costar en otros países de América Latina. Por eso leía para esta entrevista, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Aranceles demasiado altos que han sido protecciones durante cerca de 40 o 50 años dependiendo del tipo de producto y impuestos locales, el ICE. Y yo, si Osvaldo está de acuerdo, hagamos un proyecto para bajar el ICE de autos y el ICE de por ejemplo, motos, que es lo que dice. Estoy de acuerdo. O incluso enfoquémoslo en el tema de camionetas, porque no puede ser que una camioneta, que en el Ecuador hoy por hoy es un tema de trabajo, es un elemento de trabajo, es un insumo de trabajo, una herramienta de trabajo, pues cueste $25,000, cuando en el resto de países cuesta la mitad. Con el acuerdo comercial con México se van a incluir herramientas de trabajo, insumos, y también se van a incluir, por ejemplo, camionetas. Y puede ser ahí que bajen los precios, y ojalá que sea así, de $5,000, $6,000, $7,000. Y sabe que también se incluye en el acuerdo comercial con México medicinas. ¿No? Medicinas. Resulta que el 20% de lo que importamos de México son productos fármacos. ¿Qué necesitamos más en el Ecuador? Que haya medicinas baratas. Bueno, ahí puede bajar el costo. Y si tenemos más acuerdos comerciales con la China, ojalá en algún rato con la India, con Canadá, con Estados Unidos, bajarán los costos también de esos productos. Ahora vamos a los costos. Eso explicaría, si me permite, claro, señor ministro, el tema de aranceles y las protecciones que ha habido. En el caso que citamos, como ejemplo la industria automotriz, el 50% casi por 4 décadas, me parece. Exactamente. Es decir, aquí yo creo que necesita la industria necesita claridad. Y necesita claridad de hasta cuándo se van a mantener esos niveles de aranceles, que no estamos en contra de que existan, pero sí deben ser temporales. En el Ecuador ya se volvieron de 4 décadas, 5 décadas. Eso no ayuda a la propia industria a ser competitiva. ¿Por qué? Porque si mantenemos nosotros aranceles tan altos para esos bienes finales, los otros países nos mantienen aranceles muy altos para las materias primas, para los insumos y demás. Y la propia industria tiene que comprar con aranceles que son de los más altos de América Latina. Es un círculo vicioso. Es parte de la competitividad de costos que dice Osvaldo, que tiene toda la razón, ¿no? Entonces, ahora vamos de ese tema, costos, ¿ya? Yo le he mencionado la estrategia Ecuador Compite. La primera línea de trabajo es bases de competitividad, ¿no es cierto? Bases de competitividad, costos de producción, dice la primera línea, menos trámites, etcétera. ¿Cómo comenzamos el año pasado con esto? Porque esto ya viene del año pasado, evidentemente no me acabo de inventar esto, lo venimos trabajando. Menos aranceles, bajamos 667 subpartidas arancelarias, la reducción arancelaria más grande que se ha hecho en el Ecuador en los últimos 10 años. Y nada afectando a la industria, todo fue para bajar costos de producción. Bajamos CKD, por ejemplo, a cero, ¿no es cierto?, para la industria automotriz, para que ellos también puedan competir. Y motos también. Bajamos repuestos, bajamos una serie, 667 subpartidas. Es decir, este gobierno sí cree que a través de esa reducción de impuestos, de aranceles, de ICE, etcétera y demás, le ponemos a tono a competir a la industria no con las manos atadas, sino que permitan avanzar. Y por eso es que en el acuerdo comercial con México, por ejemplo, se van a lograr plazos de desgravación suficientemente amplios que se han negociado con la industria para que podamos seguir avanzando por esa línea de ser más productivos, más competitivos. Y la agenda que yo le propongo acá, la agenda Ecuador Compite, toda la primera línea se ha visto en los últimos 4 meses, nos hemos reunido con los sectores productivos de todo el país. Ambato, Cuenca, Guayaquil, Quito, las ciudades, otras provincias, para determinar, a ver, dennos toda la lista de lo que dice Osvaldo, los costos de producción. Entonces ahí tienes temas de electricidad, tienes temas laborales, tienes temas de acceso a mercados, logística, tienes temas de puertos, aeropuertos, créditos, tasas de interés y demás. Entonces toda esa lista la tenemos ya clarísima, ¿no? Es más, ya está sobrediagnosticado el tema, pero lo hemos vuelto a pedir para tener qué es lo que está afectando más a la industria, a las empresas, al emprendimiento, a la empresa que exporta, a la empresa que se queda en el país, a la industria, a la manufactura, servicios. Lo tenemos muy claro, mapeado. Ahora, tenemos el Consejo de Competitividad, que lo creamos el año pasado, que es público, privado y académico, y ahí le vamos a llevar a los diferentes ministerios e instituciones para que en cada uno de esos puntos hagamos un plan de acción. A ver, ¿qué tenemos que hacer para mejorar el tema, por ejemplo, de que los costos de exportación vía avión o vía marítimos bajen en el Ecuador? ¿Cuáles son las acciones? Ya las tenemos mapeadas, vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer para que baje más la tasa de interés en el Ecuador? Que dicho de paso, ya ha bajado, ¿no es cierto? Ha bajado puede seguir bajando un poquito, pero puede seguir bajando. ¿Por qué? Porque ha bajado el riesgo país. Pero ha bajado al microcrédito, por ejemplo, ha bajado del promedio que estaba por encima del 25%, ha bajado al 20%.
7%. En el crédito corporativo ha bajado de cerca del 9.5% que estaba al 7%. Exacto, ¿no? Entonces, o sea, ya comienza a ser una economía más competitiva por el lado de este. ¿Qué hay que hacer? Oiga, hay que vender el Banco del Pacífico, que venga un banco extranjero, que venga más competencia al sector bancario y financiero. Y eso es la misma lógica en el resto de industrias. Abramos la economía al mundo en todo, en los servicios, que vengan mejores empresas de servicio del Ecuador. Y por eso parte de lo que le proponemos, Miguel, dentro de la estrategia Ecuador Compite es: traigamos empresas internacionales que se asocien con las empresas locales y comiencen a producir. Tenemos un grupo peruano, por ejemplo, no voy a decir ni el nombre del grupo ni con qué empresa se está asociando, pero es un grupo muy importante, manufacturero del Ecuador, donde están haciendo una alianza para llevarle al siguiente nivel a este grupo. Y es un grupo que tiene sensibilidades con varios acuerdos, pero lo van a hacer muy bien con este apoyo de esta empresa internacional. Acabo de ir a Guayaquil la semana pasada, al Guayas, a Durán específicamente, en el cual vimos una empresa suiza que está comenzando a hacer I+D en el tema del cacao para llevárselo y producir el mejor cacao del mundo, llevarlo a producir el mejor chocolate del mundo. No habían venido antes del Ecuador. Lo mismo está sucediendo en minería, en metalmecánica, está sucediendo en temas de agroindustria, está sucediendo en varios sectores en los cuales el apoyo de la inversión extranjera, en conjunto con los muy buenos empresarios locales, generan esta sinergia de estas presiones competitivas. Ahora, para seguir creciendo. Esos sectores del exterior tienen un marco en el que desenvolverse, exigir seguridad jurídica, normas permanentes, tema económico, reforma laboral tan fundamental, porque eso asusta también, no solo al nacional, sino al extranjero. ¿Cómo lograr eso? Perdóneme, eso me estaba olvidando. A ver, está clarísimo que el presidente, a través de las leyes que ha enviado a la Asamblea y sus ministros, hemos tratado de reformar estos temas que no se han topado en las últimas décadas. Reformas en temas macroeconómicos, porque es esencial la macro. No hay país en el mundo que se pueda desarrollar y no hay industrias en el mundo que puedan desarrollarse si no tienen una macro estable. Osvaldo estará absolutamente de acuerdo conmigo que la macro es esencial, ¿no es cierto? Sí. Ese nivel de competitividad, que no haya dudas de la dolarización. De la macro, de la estabilidad, hay que pasar a lo otro, a lo micro, ¿no es cierto? Y el resto. ¿Dónde está lo micro? Inversiones. Tratamos de pasar una ley de inversiones que iba a reformar el mercado de valores, que iba a reformar las alianzas público-privadas y las zonas francas que dice Osvaldo. La Asamblea la archivó. Ojalá tengamos la madurez política para poder volver a aprobar una ley como esa pronto, no cuando se acabe el gobierno, sino en los próximos meses o máximo años, por partes, total, lo que sea. Ojalá lo podamos hacer porque es esencial, Miguel, para poder justamente darle la capacidad al sector productivo local e internacional para que venga al Ecuador. Y reforma laboral, lo hemos dicho. 7 de cada 10 ecuatorianos están en la informalidad. Las empresas locales necesitan poder contratar en base a sus estrategias, por horas, por tiempos, ¿no es cierto?, con mayor flexibilidad. No puede ser que tengamos estas normas laborales que lo que hacen es expulsar gente del mercado laboral en lugar de poder contratarlo. Ahora, siendo Miguel, pragmáticos, si hay una asamblea que obstruye, que tiene una agenda destructora, que no ha contribuido a estos y otros problemas del país, a lo mejor habrá que buscar otras opciones. En algún momento se habló de una consulta popular con todo lo que ello implica, pero hay que buscar salidas. Y los diálogos son fundamentales. No le compete a usted, está el Ministerio del Trabajo actuando, mesas de diálogo, pero hay que aterrizar en algún momento para lograr esas reformas por el camino legal y constitucional que habrá que hacerlo. Miguel, nosotros hemos dicho una frase que la acuñé yo, digamos, a inicios de este año cuando se archivó la ley: no vamos a parar. No podemos parar, no podemos esperar a que tengamos las leyes perfectas, los políticos perfectos para nosotros trabajar con los sectores productivos. Y por eso los acuerdos comerciales, los acuerdos de inversión son tan importantes, porque son normas supranacionales que nos ayudan a que todos estos temas de calidad, ¿no es cierto?, de competitividad, de productividad, de mayor inversión, de eficiencia, estén con los mejores estándares internacionales. Le pongo un ejemplo, Miguel. Estamos tratando de ingresar a Alianza del Pacífico. Cuando cerremos México, trataremos de ingresar evidentemente a Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico tiene integradas, solo en un ejemplo, integradas sus bolsas de valores entre México, Colombia, Perú y Chile. Con la ley que tenemos de bolsa de valores ecuatorianas, es muy difícil integrarnos a eso que está tratando de hacer Alianza del Pacífico. Por supuesto, vamos a hacer todos los cambios normativos que podamos, no a través de ley porque no se permitió, pero sí a través de decretos, reglamentos y demás. Porque hay que adecuarse para entrar. Hay que adecuarse. Hay que estar en condiciones. Alianza del Pacífico también es una negociación y tenemos que ir a eso, pero por eso es que los acuerdos comerciales nos ponen plazos y nos ponen lo que se llama esto benchmarks, nos ponen metas específicas a las cuales tenemos que ajustarnos, y eso es bueno para la competitividad. Ingeniero Osvaldo Landázuri, ¿cómo lograr que estos procesos
finalmente redunde en el accionar del sector empresarial tan importante para la generación de fuentes de empleo, mejorar la competitividad, pero también que redunde en beneficio del usuario, del consumidor con estos acuerdos comerciales. A ver, pero primero quería una aclaración. Yo sí, indudablemente dije eso en Ecuavisa, ministro, y lo sostengo no por Julio José Prado, lo sostengo porque el Ecuador perdió, desde mi óptica, el ímpetu en su Ministerio de Producción el momento en que fusionó los dos ministerios. Y para mí, la agenda de competitividad ha quedado atrás de la agenda comercial. Eso es lo que yo he planteado y no es por Julio José, insisto. Es un asunto que lo mantengo en términos generales. Ahora, lo que yo creo, Miguel, es que es muy importante entender el país que estás gobernando. Y eso yo creo que el gobierno sí está pecando de no hacerlo. Es decir, para mí está en una burbuja. ¿A qué me refiero? Y no me refiero al ministerio de Julio José, me refiero al gobierno otra vez. Es decir, yo creo que debemos entender varios asuntos que son lecciones aprendidas en América Latina y en el mundo respecto a los propios acuerdos comerciales. Es decir, si uno ve Chile, la joya de América Latina, te das cuenta que una gran lección aprendida de ese país es que si es que tú no avanzas igualando la sociedad en ingresos. Yo recuerdo claramente, mientras vivía allá, tú tenías al final de la programación televisiva una cuenta regresiva, Miguel, que te decía, en tal año vamos a ser primer mundo, vamos a tener $20,000 de ingreso per cápita. Lo que se olvidaron es que si es que ese $20,000 le llega al 20% de la población, olvídate, eso te explota, como explotó. Entonces, yo creo que hay que entender este país que estamos gobernando. Entonces, el tema es que los acuerdos comerciales deben ser una herramienta, no un fin. Sigo sin compartir el hecho de decir, no son 20, son 30, son 40 acuerdos comerciales, no tanto. Yo no creo eso. Creo que sí hay que, incluso en el propio discurso de Julio José, hay recursos limitados y por lo tanto el interés debería ser en aquello que más te interesa. O sea, no es lo mismo negociar con Uruguay que negociar con Estados Unidos. Entonces no pueden estar en el mismo nivel los dos. Yo me mantengo en aquello y discrepo, lo cual es genuino, me parece que es saludable incluso. Sí, seguro que sí. Entonces el asunto es que este gobierno aterrice. Es decir, ¿cómo haces tú que camarón, banano, pesca se traduzca como bien quieren el ministro de la Producción en que la industria se inserte en cadenas de valor largas? Y otra vez me quedo un poco con la sensación de que no está todavía tan claro qué hacemos con subsidios, qué hacemos con mano de obra de las otras economías, qué hacemos con esas protecciones que son bien difíciles, ministro. Cuando yo converso con China, ellos reciben plata por cada producto que exportan. Tienen tasas de interés de 0%. Entonces, Miguel, estoy respondiendo la pregunta. Es decir, uno va a sacar el provecho de esta herramienta de desarrollo en la medida en la que entiendas que la burbuja no es solo camarón, banano, cacao, que están varios actores, Tungurahua, Cotopaxi, Azuay, por ejemplo. Azuay me parece que es una situación interesantemente delicada, ¿no? Es decir, si le quitas la industria en Azuay, probablemente sea un asunto delicado. Pero bueno, en resumen, entender qué es lo que estás, cómo estás gobernando, entender tu realidad y hacer que en la práctica estos temas que yo estoy mencionando, subsidios, salarios, entren a la negociación. Es decir, que uno diga, perfecto, ¿cómo está tratando usted sus normas laborales? A ver, ¿y cómo hago yo para que el mío no se quede tan atrás? Porque de lo contrario, lo que pasa con México, lo que pasa con China, es que tienes ahí unas diferencias brutales, que si el ministro nos dice muy bien, esto se va a corregir en 6 años, perfecto. En 6 años se corrige y entonces nuestro salario se queda tal y como está hasta que México nos iguale. Pero no, o sea, no combinar las cosas en una estrategia que sí parece un poco apresurada desde mi óptica, Miguel. Bien, yo quiero agradecer este debate, comprometerles. Me permite un a ver, cierre rápidamente que se nos acabe el tiempo. Muy rápido. A ver, primero el tema MIPRO, digamos, decir Ministerio de Producción, como estaba antes, de esto el Ministerio. Muy rápido. Creo que la estructura que tenemos hoy por hoy es muy buena. ¿Por qué? Porque tiene producción, comercio exterior, inversiones y pesca, digamos. Están todos los temas que tienen que ver con la productividad, con la exportación, con la promoción de exportaciones. Es muy buena y ahorra costo del Estado, lo cual también es bueno porque es tener 4 ministerios como era antes, pero es un ministerio complejo, sin duda. El tema de la burbuja, creo que ahí sí vale darnos unos 2 minutos para explicar, porque es un tema, evidentemente, Osvaldo dice que no es contra mí, pero
pero si es contra el gobierno, yo represento al gobierno, entonces tengo que responderte en ese tema. A ver, mira, sobre el tema de la burbuja atada con acuerdos comerciales, no voy a entrar en otra materia, ¿no? Pongamos el ejemplo de Chile, de Perú y de Uruguay. Todos esos países tienen una apertura comercial superior al 90%. El Ecuador tiene apertura comercial del 43%. Es decir, están mucho más abiertos que nosotros. ¿Alguien duda que esos 3 países tienen mejor nivel de vida que el Ecuador? Hablando de Chile y de Uruguay, sin ninguna duda. ¿Alguien duda que sus cadenas productivas se han beneficiado, digamos, en ese sentido, de la apertura comercial? Nadie. Le pongo el caso del Perú, muy cerquita. Ayer yo estuve reunido con 5 o 6 empresarios de las agroindustria más grandes del Perú. Están viniendo a invertir en nuestro país. Bueno, le cuento qué es lo que ha pasado con el Perú muy rápido para que todo el mundo nos entienda. En los últimos 10 años, una década, mientras nosotros estábamos perdidos viendo qué hacíamos en el mundo, etcétera, en la década pasada, el Perú, como ya tenía acuerdos comerciales con China, con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con el resto del mundo, lo que hizo básicamente es multiplicar y crear desde la nada industrias agroindustriales que no existían. El aguacate, que le llaman palta, los espárragos, los arándanos y la alcachofa, 4 productos peruanos que representaban 0 de exportación hace 12 años, 10 años, hoy por hoy representan 8.000 millones de dólares. Y toda su exportación tradicional, que era la más importante hace 10 años, hoy por hoy representa 2.000 millones. Entonces, eso es transformación productiva. A través de los acuerdos comerciales, darles oportunidades. Eso es lo que queremos crear, un Ecuador de oportunidades para poder avanzar. El pragmatismo que pide Osvaldo, creo que tiene toda la razón, tenemos que ser muy pragmáticos. Nosotros, por ejemplo, teníamos dentro de la lista de acuerdos comerciales a Rusia. Y decíamos, tenemos que avanzar con Rusia. De hecho, teníamos conversaciones avanzadas para tener un acuerdo comercial, posiblemente este año incluso. ¿Qué pasó? Se cayó la negociación con Rusia, ni siquiera habíamos iniciado. Evidentemente, frenamos a raya todo esto por las consideraciones que sabemos todos. ¿Qué hacíamos si es que el único acuerdo que teníamos pensado negociar este año era Rusia? Nos quedamos con los brazos cruzados. ¿Qué hacemos con México si es que el único acuerdo comercial que estamos pensando cerrar este año es México? En el caso no consentido. No nos dan acceso a camarón, no nos dan acceso a banano, se cae el acuerdo. Chao. Y eso quiero dejar muy claro. Si es que un acuerdo comercial no es beneficioso para el Ecuador, en su conjunto, industrial, servicios y agroexportación, no lo vamos a cerrar y no lo vamos a firmar. Señor ministro Julio José Prado y al ingeniero Osvaldo Landázuri, quiero agradecerles este debate, esta exposición y comprometerles, como avanza la negociación en la recta final con México, volvamos a hablar aquí en la revista de Opinión Democracia precisamente sobre este tema, el avance y las inquietudes que hay, por cierto, desde el sector productivo y las decisiones que con México hará el gobierno ecuatoriano. Comprometido, señor ministro. Comprometido y como estamos avanzando también con Canadá y con Estados Unidos, le cuento cuando regresemos del Summit de las Américas la próxima semana cuáles son los avances. Claro, así que me comprometo a venir la cumbre de las Américas, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener reuniones de muy alto nivel que nos van a permitir destrabar relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, como pide Osvaldo también. Con todo gusto, señor ministro Julio José Prado y al ingeniero Osvaldo Landázuri, este debate. Antes, vamos a continuar la revista de Opinión Democracia. Ya viene el segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, y recomendarles este sábado 8 horas en el programa Controversia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar las implicaciones de los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia, sus perspectivas y la situación geopolítica en América Latina. Invitados: el doctor Jairo Libreros, académico, consultor y analista político colombiano, el periodista, escritor e internacionalista Jorge Ortiz y el académico y jurista e internacionalista Esteban Santos. De mi parte, les deseo un feliz fin de semana. Ya viene Clarito está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas y les deseo muy buen día. Felicidades. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito está.